La lluvia de octubre golpeaba contra los cristales de la oficina de Sol Vega con una insistencia que parecía burlarse de su concentración. Desde el quinto piso de la Clínica Comunitaria San Rafael podía observar las calles empedradas del barrio del Albaicín serpenteando hacia la Alhambra, pero sus ojos permanecían fijos en los informes médicos que se acumulaban sobre su escritorio como montañas de papel que demandaban su atención inmediata. A los 27 años, Sol había aprendido que la rutina era su mejor aliada contra los pensamientos no deseados. Cada mañana llegaba a las 7 en punto, revisaba los casos pendientes, coordinaba con el equipo de enfermería y se aseguraba de que cada paciente recibiera la atención que merecía, sin importar su situación económica. La clínica que dirigía había ganado reconocimiento en toda Granada por su eficiencia y, más importante aún, por su humanidad. «Doctora Vega, tiene una llamada en la línea 2», anunció Carmen, su secretaria, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. Sol levantó la vista de los expedientes, notando las ojeras que comenzaban a marcarse bajo sus ojos color miel. El estrés de las últimas semanas había sido considerable. El ayuntamiento amenazaba con reducir los subsidios y varios hospitales privados intentaban absorber a sus mejores especialistas con ofertas que ella no podía igualar. «¿Quién es?», preguntó ajustándose la bata blanca que llevaba sobre un vestido azul marino sencillo pero elegante. «Es de la Fundación Internacional de Salud Pública. Dicen que es sobre una propuesta de colaboración muy importante». El corazón de Sol se aceleró ligeramente. Había estado esperando esa llamada durante semanas. La fundación había mostrado interés en convertir su clínica en un centro piloto para un programa de expansión por toda Andalucía. Si se concretaba, significaría no solo la estabilidad económica que tanto necesitaban, sino también la oportunidad de ayudar a miles de personas más. Tomó el auricular con manos firmes, aunque por dentro sintiera los nervios típicos de quien está a punto de jugar sus cartas más importantes. Sol Vega al habla. «Doctora Vega, soy Isabela Moreno, coordinadora de proyectos de la Fundación. Tengo excelentes noticias. Hemos decidido aprobar su propuesta para el programa piloto». Sol cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. Era exactamente lo que había esperado escuchar. «Eso es magnífico. Estamos completamente preparados para comenzar cuando ustedes determinen». «Perfecto. Nuestro director médico llegará a Granada mañana por la mañana para formalizar los acuerdos y conocer las instalaciones. Es un protocolo estándar, pero importante. Se trata del doctor Alonso Requena». El mundo se detuvo. El nombre resonó en su mente, como un eco que había estado esperando silenciar durante 7 años. Sol sintió que el aire se espesaba, que las palabras se atascaban en su garganta y que el latido de su corazón se volvía ensordecedor. «¿Doctora Vega? ¿Sigue ahí?». La voz de Isabela parecía llegar desde muy lejos, como si estuviera escuchando a través de un túnel. Sol se obligó a recuperar la compostura, apretando el auricular hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Sí, aquí estoy. Disculpe, estaba tomando notas». «Excelente. El doctor Requena es una de las figuras más respetadas en medicina comunitaria a nivel internacional. Ha trabajado en Estados Unidos durante los últimos años desarrollando programas similares. Estoy segura de que será una colaboración muy fructífera». Sol tragó saliva, forzándose a mantener un tono profesional, mientras su mente se debatía entre el pánico y la indignación. «Por supuesto. ¿A qué hora llegará mañana?» «A las 10 de la mañana». «¿Le viene bien?» «Perfecto», mintió, sabiendo que nada sobre esa situación era perfecto. Cuando colgó el teléfono, Sol permaneció inmóvil durante varios minutos, observando la lluvia que continuaba golpeando los cristales con renovada intensidad. 7 años. Había tardado 7 años en construir una vida donde el nombre de Alonso Requena no tuviera poder sobre ella, donde pudiera despertar sin preguntarse qué habría sido de ellos, donde pudiera confiar en que su corazón latía solo por el trabajo que amaba y no por fantasmas del pasado. Y ahora él regresaba, no como el hombre que la había abandonado sin explicaciones, sino como el salvador profesional que podría darle a su clínica el futuro que tanto necesitaba. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, apoyando la frente contra el cristal frío. Granada se extendía ante ella, la ciudad que había elegido para reconstruirse, donde había aprendido que el amor
podía ser tanto una fortaleza como una trampa, donde había decidido que su corazón tenía espacio para la compasión hacia sus pacientes, pero no para la vulnerabilidad hacia los hombres que prometían quedarse y luego desaparecían. Mañana tendría que enfrentarlo. Mañana tendría que sentarse frente al hombre que una vez le había susurrado promesas de futuro mientras acariciaba su cabello castaño, el mismo que había dejado una nota fría sobre la mesa de su apartamento universitario explicando que había recibido una oportunidad en Estados Unidos que no podía rechazar. Una nota que no mencionaba que ella había sido descartada como parte de esa decisión. Sol respiró profundamente, sintiendo cómo la determinación reemplazaba gradualmente al shock inicial. Había sobrevivido a su partida. Había construido algo hermoso y significativo desde las cenizas de esa traición. No permitiría que su regreso destruyera lo que había tardado años en edificar, pero mientras regresaba a su escritorio y fingía concentrarse en los informes médicos, una parte pequeña y traicionera de su corazón comenzó a latir con un ritmo que había olvidado, un ritmo que recordaba noches de susurros, manos entrelazadas y promesas que el tiempo había convertido en mentiras. Mañana volvería a ver a Alonso Requena, y esta vez se prometió a sí misma, sería ella quien controlara los términos del encuentro. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Sol ya llevaba 2 horas despierta, observando el techo de su dormitorio, como si pudiera encontrar en él las respuestas que su mente agitada buscaba desesperadamente. Había pasado la noche entre periodos de sueño inquieto y momentos de vigilia en los que su cerebro insistía en reproducir escenas que había intentado enterrar para siempre. Se levantó con movimientos mecánicos, dirigiéndose a la ducha con la esperanza de que el agua caliente pudiera lavar no solo el cansancio de su cuerpo, sino también los recuerdos que parecían haberse adherido a su piel como una segunda capa invisible. Mientras el vapor empañaba los espejos del baño, Sol se permitió unos minutos de vulnerabilidad, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el agua que caía sobre su rostro. Pero cuando salió de la ducha, la mujer que se reflejó en el espejo ya no era la misma que había entrado. Sus ojos color miel brillaban con una determinación férrea, y cada gesto, mientras se secaba el cabello castaño que ahora llevaba más corto que en sus años universitarios, hablaba de una fortaleza ganada a pulso durante años de soledad y superación personal. Eligió un traje negro de corte impecable, formal pero no intimidante, profesional pero sin renunciar a su feminidad. Mientras se aplicaba un maquillaje sutil, Sol se recordó a sí misma que era la directora de una de las clínicas más respetadas de Granada, que había logrado que políticos y empresarios la escucharan con atención, que había salvado vidas y transformado su comunidad. Alonso Requena era solo un hombre más con quien tendría que hacer negocios. A las 8:30 ya estaba en su oficina, revisando una vez más la propuesta que había enviado a la fundación semanas atrás. Cada línea había sido cuidadosamente redactada, cada estadística verificada 3 veces. Su trabajo hablaba por sí solo, y esa sería su armadura en el encuentro que se avecinaba. Carmen llegó puntual como siempre, pero Sol notó inmediatamente la expresión curiosa en su rostro. «Doctora, hay algo diferente en usted hoy», comentó la secretaria mientras organizaba la correspondencia del día. «¿Todo está bien?». Sol sonrió, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, pero que había perfeccionado durante años de reuniones difíciles. «Todo perfecto, Carmen. Solo es un día importante para la clínica». A las 9:30, Sol reunió a su equipo principal en la sala de juntas. El doctor Luis Herrera, su subdirector, la enfermera jefe Mercedes Ramírez y la coordinadora administrativa Patricia Molina se sentaron alrededor de la mesa de madera clara, expectantes. «Como saben, hoy recibimos la visita del representante de la Fundación Internacional», comenzó Sol, manteniendo un tono firme y profesional. «Es una oportunidad única para asegurar el futuro de nuestra clínica y expandir nuestros servicios a toda la región». Luis, un hombre de 50 años que había sido mentor de Sol durante sus primeros años como directora, la observó con atención. «¿Hay algo específico que debamos saber sobre este representante?». Sol sintió que el aire se espesaba levemente, pero mantuvo la compostura. «Es el doctor Alonso Requena. Tiene experiencia internacional en medicina comunitaria. Debemos mostrarle nuestras mejores instalaciones
y explicarle detalladamente cómo funcionan nuestros programas. Mercedes, que conocía a Sol desde hacía 5 años y había aprendido a leer sus expresiones más sutiles, notó la tensión casi imperceptible en su voz, pero no hizo comentarios. A las 10:05, Sol se encontraba en el vestíbulo principal de la clínica, verificando que todo estuviera en perfecto orden. Las plantas estaban regadas, los suelos brillaban, y en recepción habían colocado un ramo de flores frescas que daban un toque acogedor al ambiente. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor, deteniéndose frente al edificio. A través de los grandes ventanales de cristal, vio descender de un taxi a un hombre que, a pesar de los años transcurridos, reconoció inmediatamente. Alonso Requena había cambiado, pero no de la manera que Sol había imaginado, durante las noches en que su mente cruel le había presentado versiones envejecidas y deterioradas de él. A los 39 años, seguía siendo alto y elegante, pero ahora había una gravedad en su porte que no tenía en sus años de juventud. Su cabello negro mostraba algunas canas en las sienes que, lejos de envejecerlo, le daban un aire distinguido. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado y llevaba un maletín de cuero que hablaba de éxito y prosperidad. Pero fueron sus ojos lo que más la impactó. Esos ojos verdes que una vez la habían mirado con pasión, ahora parecían cargados de algo que Sol no podía identificar completamente. ¿Cansancio? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente la indiferencia de quien había seguido adelante sin mirar atrás? Alonso caminó hacia la entrada principal con pasos seguros, pero Sol notó que su mirada recorría el edificio con algo más que interés profesional. Había algo en su expresión que sugería que no solo estaba evaluando la clínica, sino también buscando rastros de la mujer que había conocido años atrás. Cuando las puertas automáticas se abrieron y él entró al vestíbulo, Sol sintió que el tiempo se detenía por un momento infinitesimal. Sus miradas se encontraron a través del espacio que los separaba, y en ese instante, 7 años de construcción personal, de muros levantados cuidadosamente, de noches en las que había aprendido a dormir sin soñar con él, se tambalearon peligrosamente. Pero Sol había aprendido a ser más fuerte que sus emociones. Se acercó a él con pasos firmes, extendiendo la mano en un gesto profesional que no permitía malinterpretaciones. Doctor Requena, bienvenido a la Clínica Comunitaria San Rafael. Soy Sol Vega, la directora. Alonso la miró durante un momento que se sintió eterno, y Sol pudo ver una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo más profundo cruzar por sus ojos. Cuando finalmente extendió su mano para estrecharla de ella, su voz sonó más grave que en sus recuerdos. «Doctora Vega», dijo, y en la forma en que pronunció su nombre había ecos del pasado que ninguno de los dos podía ignorar. «Es un placer conocer el trabajo que ha desarrollado aquí». Sus manos se tocaron brevemente. Un contacto profesional que no debería haber significado nada, pero que para ambos fue como tocar una llama que creían extinguida. Sol retiró su mano rápidamente, manteniendo una sonrisa que había perfeccionado para situaciones difíciles. «Le aseguro que quedará impresionado con lo que hemos logrado». Comenzamos el recorrido, y así, con la formalidad como escudo y el profesionalismo como armadura, Sol y Alonso comenzaron a caminar juntos por los pasillos de la clínica, fingiendo que eran dos extraños discutiendo medicina comunitaria, mientras cada paso los llevaba más profundo en un territorio emocional que ambos habían jurado no volver a pisar jamás. Sol guió a Alonso a través de los pasillos de la clínica, con la precisión de un general, mostrando su fortaleza más preciada. Cada paso que daban estaba cargado de una tensión eléctrica que ambos fingían no sentir, mientras ella explicaba los programas de atención médica gratuita que habían implementado en los últimos años. «Aquí tenemos nuestro área de consultas generales», dijo Sol, deteniéndose frente a una serie de consultorios impecablemente organizados. «Atendemos un promedio de 200 pacientes por día, muchos de ellos del barrio del Sacromonte y zonas rurales cercanas que no tienen acceso a medicina privada». Alonso observaba cada detalle con una atención que iba más allá de lo profesional. Sus ojos recorrían no solo las instalaciones, sino también los gestos de Sol, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba de sus pacientes, cómo sus manos se movían con elegancia al señalar diferentes áreas de la clínica. «Es impresionante», comentó, y por primera vez desde su llegada
su voz perdió parte de la formalidad inicial, la organización, la eficiencia. Se nota que hay una visión clara detrás de todo esto. Sol sintió una punzada inesperada al escuchar el tono de reconocimiento genuino en su voz. Durante años había imaginado este momento, había fantaseado con la satisfacción de mostrarle todo lo que había logrado sin él, pero la realidad era más compleja de lo que había anticipado. «Gracias», respondió, manteniendo la distancia profesional. «Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí». Mientras caminaban hacia el área de pediatría, Alonso se detuvo frente a una pared llena de dibujos infantiles y cartas de agradecimiento de familias que habían sido atendidas en la clínica. «Gracias, doctora Sol, por curar a mi mamá», leyó en voz alta una de las cartas, escrita con la letra temblorosa de un niño. «Esto debe ser muy gratificante». Sol siguió su mirada y se detuvo frente a un dibujo particular. Una niña había dibujado a una doctora con bata blanca curando a toda una familia. En la esquina inferior, con letras desiguales, había escrito: «La doctora Sol es un ángel. Lucía tiene 8 años», explicó Sol, su voz involuntariamente más suave. Su madre llegó aquí con diabetes descompensada y sin recursos para tratamiento privado. Estuvimos a punto de perderla, pero logramos estabilizarla y ahora viene a controles regulares. Lucía siempre me trae dibujos». Por un momento, la máscara profesional de Sol se resquebrajó levemente, y Alonso pudo ver a la mujer apasionada que recordaba, aquella que en la universidad hablaba durante horas sobre su sueño de hacer medicina accesible para todos. «Siempre quisiste hacer esto», murmuró él casi para sí mismo. Sol se giró hacia él bruscamente, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la indignación. «¿Perdón?». Alonso se dio cuenta de que había hablado más de la cuenta, pero ya no podía retractarse. «En la universidad siempre hablabas de montar una clínica comunitaria. Decías que la medicina no debería ser un privilegio de clase». El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Sol sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Él recordaba. Después de 7 años, después de abandonarla sin explicaciones, después de construir una vida millonaria en otro continente, él recordaba sus sueños de juventud. «Las personas cambian», dijo finalmente, su voz más fría que antes. «Las prioridades también». «Evidentemente algunas personas sí mantienen sus principios», respondió Alonso, y había algo en su tono que sonaba a autoacusación. Sol decidió ignorar el comentario y continuó el recorrido, llevándolo hacia el área de emergencias. Pero mientras caminaban, el aire entre ellos se había espesado con recuerdos no verbalizados y preguntas que ninguno se atrevía a formular. En el área de emergencias, se encontraron con el doctor Luis Herrera, quien estaba atendiendo a un paciente mayor que había llegado con dolor en el pecho. «Doctor Requena, le presento al doctor Luis Herrera, mi subdirector», dijo Sol. «Luis, el doctor Requena representa a la Fundación Internacional». Luis se acercó con una sonrisa amable, pero Sol notó que había algo en la expresión de su mentor que sugería que había captado la tensión inusual en el ambiente. «Es un placer conocerlo, doctor Requena. Sol nos ha contado sobre la propuesta de colaboración. Sería magnífico para nuestra comunidad». «El placer es mío», respondió Alonso. «Lo que han logrado aquí es realmente admirable. No es común encontrar este nivel de compromiso social». «Sol es extraordinaria», dijo Luis con una lealtad que no pasó desapercibida para Alonso. «Llegó aquí hace 6 años con ideas revolucionarias y las ha convertido en realidad. Esta clínica es su bebé». Sol sintió una oleada de gratitud hacia Luis, pero también notó cómo Alonso procesaba esa información. 6 años. Eso significaba que había comenzado este proyecto apenas un año después de que él se marchara. «Es evidente que tiene una visión muy clara», comentó Alonso, mirando directamente a Sol. «Y la determinación para ejecutarla». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sol se sintiera observada, analizada, como si él estuviera tratando de descifrar quién se había convertido ella en su ausencia. Continuaron el recorrido por las diferentes áreas: radiología, laboratorio, farmacia comunitaria. En cada parada, Sol explicaba los programas con pasión contenida, mientras Alonso tomaba notas en una tablet y hacía preguntas técnicas pertinentes. A cualquier observador externo, parecerían 2 profesionales competentes discutiendo medicina comunitaria, pero debajo de esa superficie profesional corrían corrientes emocionales peligrosas.
Cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al revisar documentos, cada vez que sus miradas se cruzaban durante explicaciones técnicas, cada vez que él mostraba conocer detalles sobre sus métodos de trabajo que solo alguien que la hubiera conocido íntimamente podría apreciar, la distancia cuidadosamente construida entre ellos se erosionaba un poco más. Cuando llegaron al área de maternidad, Sol se detuvo frente a la sala de cuneros, donde varios bebés recién nacidos dormían pacíficamente. «Este es nuestro programa de atención perinatal», explicó, su voz automáticamente más suave frente a los pequeños. «Ofrecemos seguimiento completo desde el embarazo hasta los primeros años de vida». Alonso se acercó a la ventana que daba a la sala de cuneros, observando a los bebés, con una expresión que Sol no pudo interpretar completamente. «¿Alguna vez pensaste...?» comenzó a preguntar, pero se detuvo abruptamente. «¿Pensé qué?», preguntó Sol, aunque algo en su interior ya sabía hacia dónde se dirigía la pregunta. Alonso la miró durante un largo momento, y en sus ojos verdes, Sol pudo ver una vulnerabilidad que no había estado allí durante toda la mañana. «Nada», dijo finalmente. «Solo me preguntaba si este trabajo te permite tener tiempo para otras cosas. Vida personal». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Sol sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Mi vida personal no es parte de esta presentación, doctor Requena», respondió con una frialdad que cortó el aire como un bisturí. «¿Continuamos?». Alonso asintió, comprendiendo que había cruzado una línea invisible, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta había abierto una puerta que ambos habían estado cuidadosamente evitando. Una puerta que daba a habitaciones llenas de preguntas sin responder y promesas rotas que el tiempo no había logrado sanar completamente. Mientras se dirigían hacia la última parada del recorrido, ambos sabían que la farsa de la cortesía profesional se estaba volviendo insostenible. Demasiados recuerdos, demasiadas emociones sin resolver, demasiadas palabras no dichas flotaban entre ellos como fantasmas que exigían ser reconocidos. El recorrido estaba llegando a su fin, pero Sol tenía la terrible sospecha de que, en realidad, algo mucho más complicado apenas estaba comenzando. La última parada del recorrido era la oficina de Sol, el santuario donde había tomado las decisiones más importantes de su carrera y donde había llorado en silencio durante las noches más difíciles de los primeros años. Mientras abría la puerta y permitía que Alonso entrara, sintió como si estuviera invitando a un fantasma a profanar el lugar donde había aprendido a vivir sin él. «Aquí es donde coordinamos todos los programas», explicó, dirigiéndose hacia su escritorio con movimientos mecánicos. «Desde esta oficina administramos el presupuesto, planificamos las expansiones y mantenemos contacto con otras instituciones». Alonso recorrió el espacio con la mirada, deteniéndose en los diplomas enmarcados en la pared, las fotografías de eventos comunitarios y una pequeña planta de jazmín que descansaba junto a la ventana. Era un espacio que hablaba de una mujer exitosa, organizada, pero también solitaria en su dedicación. «Tienes una vista hermosa de la Alhambra», comentó acercándose a la ventana. «Sí», respondió Sol, manteniéndose cerca de su escritorio como si fuera un escudo. «Granada es una ciudad que inspira. ¿Te parece bien si revisamos los documentos de la propuesta?». Pero Alonso no se movió de la ventana. Sus hombros se tensaron ligeramente, y cuando habló, su voz había perdido toda la formalidad profesional que había mantenido durante la mañana. «Sol, necesitamos hablar». Ella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 2 horas habían bailado alrededor de la realidad, fingiendo que eran extraños discutiendo medicina, pero él acababa de romper todas las reglas del juego. «No tenemos nada de qué hablar, doctor Requena», respondió, enfatizando deliberadamente su apellido. «Estamos aquí por cuestiones profesionales». Alonso se giró para enfrentarla, y Sol vio en sus ojos una determinación que no había estado allí durante el recorrido. «Por favor, no finjas que no me reconociste ayer cuando te llamaron. No finjas que estos 2 horas han sido fáciles para ti, porque sé que no lo han sido». «¿Cómo te atreves?». Las palabras salieron de Sol como una bofetada. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de 7 años y asumir que sabes algo sobre lo que siento?» «Porque te conozco», dijo él dando un paso hacia ella. «Conozco esa pequeña arruga que se forma entre tus cejas cuando estás nerviosa.
Conozco cómo tu voz se vuelve más grave cuando intentas mantener el control. Conozco... No me conoces. Sol se levantó de su silla bruscamente, sus ojos brillando con una furia que había mantenido contenida durante años. El hombre que me conocía desapareció una noche sin tener el valor de despedirse en persona. El hombre que me conocía me dejó una nota como si fuera una empleada doméstica a la que despedían. Tú no eres ese hombre, y yo no soy la mujer que abandonaste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alonso palideció visiblemente, como si las palabras de Sol fueran puñales físicos atravesando su pecho. Sol, ¿tú qué? Su voz temblaba ahora, años de dolor contenido empezando a agrietarse. ¿Vas a explicarme por qué no tuviste el coraje de mirarme a los ojos? ¿Vas a contarme por qué decidiste que yo no merecía ni siquiera una conversación? Alonso se pasó las manos por el cabello, un gesto que Sol recordaba de sus años de estudiante, cuando él se sentía abrumado por los exámenes o las decisiones difíciles. Era cobarde, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Era un cobarde de 23 años que pensaba que huir era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Sol, odiándose a sí misma por querer escuchar la respuesta. Alonso la miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían comenzado esa conversación. Que tenía miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que si rechazaba esa oportunidad en Estados Unidos, terminaría odiándote por ello, miedo de que si te pedía que vinieras conmigo, estarías sacrificando tus propios sueños por los míos. Sol sintió que las piernas le temblaban. Se sentó lentamente en su silla, procesando las palabras que había esperado escuchar durante años, pero que ahora sonaban insuficientes y tardías. Así que decidiste por los dos, dijo, su voz ahora peligrosamente calmada. Decidiste que yo no era lo suficientemente fuerte para tomar mis propias decisiones. Decidiste que era mejor destrozarme que darme la oportunidad de elegir. Sí, admitió él, y había algo devastadoramente honesto en esa simple palabra. Y no ha pasado un solo día en estos 7 años en que no me haya arrepentido de esa decisión. Sol lo observó durante un largo momento. Parte de ella, la parte que había pasado noches enteras preguntándose qué había hecho mal, sintió una extraña satisfacción al escuchar su arrepentimiento. Pero la mujer en la que se había convertido, la que había aprendido a valorarse a sí misma sin necesidad de validación externa, sintió algo muy diferente. Tu arrepentimiento no cambia nada, Alonso, dijo usando su nombre por primera vez desde que había llegado. No cambia las noches que pasé preguntándome si había hecho algo para alejarte. No cambia los años que tardé en aprender a confiar en mí misma otra vez. No cambia el hecho de que construiste una vida millonaria mientras yo tenía que reconstruir la mía desde cero. Lo sé, dijo él, y había lágrimas en sus ojos que Sol no esperaba ver. Lo sé, y no espero tu perdón. Solo necesitaba que supieras que lo sientes. Sol se levantó nuevamente, caminando hacia la ventana para poner distancia entre ellos. ¿Que te arrepientes? ¿Que has pensado en mí durante estos años, mientras vivías tu vida perfecta en Estados Unidos? Mi vida no ha sido perfecta, murmuró Alonso. Sol se giró hacia él, una sonrisa amarga curvando sus labios. No, porque desde aquí se ve bastante bien. Millonario, exitoso, reconocido internacionalmente. No parece que hayas sufrido mucho por tu decisión. El dinero no llena todos los vacíos, Sol. Qué fácil es decir eso cuando lo tienes, replicó ella. ¿Sabes lo que llenó mi vacío? El trabajo, los pacientes que dependen de mí, la certeza de que nunca más voy a permitir que alguien tome decisiones sobre mi vida sin consultarme. Alonso se acercó a ella lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal herido. Sol, por favor. No, lo interrumpió levantando una mano. No me pidas perdón. No me digas que has cambiado. No me prometas nada, porque ya no soy la chica de 20 años que habría hecho cualquier cosa por escuchar estas palabras. ¿Entonces qué eres?, preguntó él, y había algo desesperado en su voz. Sol lo miró durante un momento que se sintió eterno, y cuando habló, cada palabra estaba cargada de la fortaleza que había construido durante años de soledad y superación. Soy una mujer que aprendió que el amor verdadero no abandona, que aprendió que las promesas de futuro sin compromiso presente son solo palabras bonitas, que aprendió que merece a alguien que la elija todos los días, no solo cuando es conveniente.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una declaración de independencia emocional. Alonso la miraba como si estuviera viendo por primera vez a la mujer en la que Sol se había convertido, y lo que veía lo llenaba tanto de admiración como de pesar por todo lo que había perdido. Ahora, continuó Sol regresando a su escritorio, sugiero que terminemos esta reunión y nos concentremos en lo que realmente importa, el futuro de esta clínica y los pacientes que dependemos de esta colaboración. Pero ambos sabían que, aunque intentaran regresar al terreno profesional, algo fundamental había cambiado. Las palabras que nunca se habían dicho finalmente habían sido pronunciadas, y no había forma de volver a guardarlas en el silencio. Los días siguientes a la confrontación en la oficina de Sol transcurrieron en una extraña tensión que permeaba cada rincón de la clínica. Alonso había regresado a Madrid para coordinar los aspectos legales y financieros de la colaboración, pero su presencia seguía flotando en el ambiente como el eco de una tormenta que había dejado el aire cargado de electricidad. Sol intentaba mantener su rutina habitual, pero Carmen había notado que la directora se quedaba más horas de lo usual en su oficina, que sus respuestas eran más cortantes y que había comenzado a beber cantidades preocupantes de café. La máscara de control perfecto que Sol había cultivado durante años mostraba grietas que solo los más cercanos podían percibir. Era jueves por la tarde cuando Mercedes, la enfermera jefe, decidió enfrentar la situación. Después de enviar a casa al último paciente del día, se dirigió a la oficina de Sol y llamó a la puerta con los nudillos, un sonido firme que no admitía ser ignorado. «Adelante», dijo Sol sin levantar la vista de los documentos que tenía extendidos sobre su escritorio. Mercedes entró y cerró la puerta tras de sí, un gesto que Sol reconoció inmediatamente como preámbulo de una conversación seria. «Necesitamos hablar», anunció Mercedes sentándose en la silla frente al escritorio sin esperar invitación. Sol finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos determinados de la mujer que había sido no solo su colaboradora más confiable, sino también la persona más cercana a una amiga íntima que tenía en su vida. «Si es sobre los horarios de enfermería para el próximo mes, ya revisé...» «Sol», la interrumpió Mercedes con voz firme, «nos conocemos desde hace 5 años. He visto cómo manejas las crisis presupuestarias, las emergencias médicas y las presiones políticas. Nunca te había visto así». Sol sintió que sus defensas se tensaban automáticamente. «No sé de qué hablas. Todo está funcionando perfectamente». Mercedes se inclinó hacia adelante, su expresión mezclando preocupación con determinación. «El otro día, cuando vino ese representante de la fundación, algo cambió. Desde entonces estás distinta, más tensa. Es como si estuvieras luchando contra algo que no podemos ver». Por un momento, Sol consideró mantener la fachada, seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Pero la mirada comprensiva de Mercedes, combinada con el agotamiento emocional de los últimos días, quebró su resistencia. «El doctor Requena y yo nos conocíamos, antes, hace años». Mercedes asintió lentamente, como si una pieza de un rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar. «¿Qué tipo de conocidos?» Sol se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando las luces de Granada que comenzaban a encenderse con el atardecer. «El tipo que te promete un futuro y luego desaparece sin explicaciones», dijo, su voz apenas un susurro. Mercedes permaneció en silencio durante varios minutos, permitiendo que Sol procesara sus emociones. Finalmente, habló con la sabiduría de alguien que había vivido lo suficiente para entender las complejidades del corazón humano. «Y ahora ha vuelto, con una propuesta que podría salvar la clínica», confirmó Sol, la ironía evidente en su tono. «No puedo rechazarla por razones personales. Hay demasiadas vidas que dependen de esta colaboración. Pero tampoco puedes fingir que no hay historia entre ustedes», observó Mercedes. Sol se giró para enfrentarla, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y dolor. «¿Qué se supone que haga, Mercedes? ¿Arruinar el futuro de la clínica por algo que pasó hace 7 años? ¿Dejar que mis sentimientos personales afecten a los cientos de pacientes que dependemos de nosotros?» «Nadie te está pidiendo que hagas eso», respondió Mercedes suavemente. «Pero tampoco puedes sacrificar tu bienestar emocional en el altar del profesionalismo. Eres humana, Sol. Tienes derecho a sentir». En ese momento, el teléfono de Sol sonó, interrumpiendo la conversación. Cuando vio el nombre en la pantalla,
Sintió que su corazón se saltaba un latido. Doctor Alonso Requena. Mercedes notó la reacción inmediata de Sol y se levantó discretamente. «Contesta», dijo. «Yo estaré afuera si me necesitas». Sol esperó hasta que Mercedes saliera de la oficina antes de atender la llamada, necesitando unos segundos para componer su voz. «Sol Vega». «Doctora Vega». La voz de Alonso sonaba diferente a través del teléfono, más vulnerable de alguna manera. «Lamento molestarla tan tarde, pero hay algunos aspectos de la propuesta que necesitamos discutir antes de la próxima reunión». Sol frunció el ceño. Había algo en su tono que sugería que la llamada no era enteramente profesional. ¿Qué aspectos? Preferiría discutirlos en persona. ¿Sería posible que nos reuniéramos mañana? Puedo viajar a Granada. Sol sintió que su pulso se aceleraba. Parte de ella quería rechazar la reunión, mantener la distancia que había establecido. Pero la parte profesional de su mente sabía que la colaboración era demasiado importante para posponerla por comodidades emocionales. «Está bien. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 6 de la tarde, después de horas de consulta, para no interferir con su trabajo?» La especificidad del horario sugería que él había estado pensando cuidadosamente en cómo minimizar las molestias para ella, un detalle que Sol no pudo ignorar. «De acuerdo, nos vemos mañana a las 6». Hubo una pausa antes de que Alonso hablara nuevamente. «Sol, gracias por darme esta oportunidad». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sol se preguntara si se refería solo a la colaboración profesional. «Es por la clínica, Alonso. Solo por la clínica». Después de colgar, Sol permaneció inmóvil durante varios minutos, observando el teléfono como si fuera un objeto extraño que hubiera aparecido mágicamente en su escritorio. Mercedes regresó silenciosamente y se sentó frente a ella. «¿Todo bien? Viene mañana», dijo Sol, «para discutir aspectos de la colaboración». Mercedes estudió su expresión cuidadosamente. «¿Y cómo te sientes al respecto?» Sol consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? ¿Nerviosa? ¿Ansiosa? ¿Furiosa consigo misma por seguir reaccionando tan intensamente a su presencia? Pero también, aunque se odiara por admitirlo, había una pequeña parte de ella que sentía expectación. «No lo sé», admitió finalmente, «y eso es lo que más me asusta». Mercedes se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró hacia Sol. «Solo recuerda una cosa, la mujer que construyó esta clínica, que salvó la vida de Lucías madre, que se ganó el respeto de toda Granada. Esa mujer es más fuerte que cualquier fantasma del pasado». Después de que Mercedes se marchara, Sol se quedó sola en su oficina mientras la noche se asentaba sobre Granada. A través de la ventana, podía ver las luces de la Alhambra iluminando la colina como estrellas terrestres, recordándole que algunas cosas hermosas perduraban a pesar del paso del tiempo y los embates de la historia. Pero mientras organizaba los documentos sobre su escritorio, preparándose para otra noche de insomnio anticipatorio, Sol no podía quitarse de encima la sensación de que la reunión del día siguiente sería un punto de inflexión en su cuidadosamente construida nueva vida. Algunas conversaciones, se recordó a sí misma, tenían el poder de cambiar todo, y temía que la de mañana fuera una de ellas. El teléfono quedó en silencio sobre su escritorio, pero las palabras de Alonso seguían resonando en su mente. «Gracias por darme esta oportunidad», como si supiera que lo que estaba pidiendo iba mucho más allá de una simple reunión de trabajo. Sol cerró los ojos y se preparó mentalmente para enfrentar una vez más al fantasma que había aprendido a vivir sin él, pero que aparentemente no había aprendido a olvidar. El viernes llegó con una de esas tardes doradas típicas de Granada, donde la luz del atardecer transformaba la ciudad en un lienzo de tonos cálidos que contrastaban dramáticamente con el estado de ánimo de Sol. Había pasado el día intentando concentrarse en sus pacientes habituales, pero su mente regresaba constantemente a la reunión que la esperaba a las 6. A las 5:30, Sol se encontró revisando su reflejo en el espejo del baño de su oficina por tercera vez en media hora. Había elegido un vestido gris oscuro de corte profesional, nada que pudiera malinterpretarse como un intento de impresionar, pero que también la hacía sentir segura de sí misma. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo que dejaba expuestos los pequeños pendientes de plata que habían sido un regalo de su madre cuando se graduó de medicina. Cuando Carmen le anunció que el doctor Requena había llegado,
Sol sintió que su corazón comenzaba a latir con un ritmo irregular que reconocía de sus años de estudiante, cuando el nerviosismo y la anticipación se mezclaban de maneras que no siempre podía controlar. «Hágalo pasar, por favor», dijo acomodándose detrás de su escritorio como si fuera una fortaleza. Alonso entró a la oficina llevando una carpeta de cuero y una expresión más seria de la que había mostrado en su primera visita. Vestía un traje azul marino que realzaba sus ojos verdes, pero Sol notó inmediatamente que había algo diferente en él. Parecía menos seguro, menos en control de la situación. «Gracias por recibirme tan tarde», dijo, permaneciendo de pie frente a su escritorio. «Siéntese, por favor», respondió Sol señalando la silla frente a ella. «¿Qué aspectos de la propuesta necesitamos revisar?». En lugar de sentarse inmediatamente, Alonso colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando no los documentos oficiales que Sol esperaba, sino una serie de fotografías y recortes de prensa. «Antes de hablar de la colaboración, necesito mostrarte algo», dijo, su voz perdiendo cualquier pretensión de formalidad. Sol observó los documentos con el ceño fruncido. Eran artículos de periódicos estadounidenses, fotografías de eventos médicos y reportajes sobre programas de salud comunitaria que Alonso había desarrollado en diferentes ciudades. «No entiendo qué tiene que ver esto con nuestra clínica», dijo, aunque comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía la conversación. Alonso finalmente se sentó, pero se inclinó hacia adelante, como si necesitara acortar la distancia entre ellos. Cada uno de estos proyectos fue inspirado por las conversaciones que teníamos en la universidad, por tus ideas sobre medicina accesible, sobre la responsabilidad social de los médicos, sobre crear sistemas que sirvieran a las comunidades más vulnerables. Sol sintió que algo se revolvía en su estómago. Levantó uno de los artículos, leyendo sobre un programa de atención prenatal gratuita que Alonso había implementado en un barrio hispano de Los Ángeles. «¿Me estás diciendo que...?» «Te estoy diciendo que nunca pude sacarte de mi sistema», interrumpió él, su voz cargada de una honestidad que la tomó por sorpresa. «Que cada decisión profesional que he tomado en estos 7 años ha estado marcada por la culpa de haberte abandonado y por el intento de honrar las ideas que compartíamos». Sol dejó caer el artículo sobre el escritorio como si quemara. «No puedes hacer esto», murmuró. «¿Hacer qué? Venir aquí, mostrarme esto y pretender que de alguna manera estuviste pensando en mí todos estos años, mientras vivías tu vida perfecta en otro continente». Alonso se pasó las manos por el cabello, ese gesto familiar que Sol recordaba de cuando él se sentía abrumado. «Mi vida no ha sido perfecta, Sol. Ha sido exitosa, sí. Económicamente exitosa, profesionalmente reconocida, pero no perfecta». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sol, aunque parte de ella no quería escuchar la respuesta. Alonso la miró directamente a los ojos, y Sol vio en ellos una vulnerabilidad que no había estado presente en su primer encuentro. «Quiero decir que me casé con Rebeca hace 4 años, creyendo que podría construir algo real con alguien que no eras tú. Quiero decir que el matrimonio duró exactamente 18 meses, porque ella se dio cuenta de que estaba compitiendo con el fantasma de una mujer a la que yo no podía olvidar». Las palabras golpearon a Sol como una ola fría. Había imaginado muchas versiones de la vida de Alonso durante estos años, pero ninguna incluía un matrimonio fallido y la admisión de que no había podido seguir adelante. «Eso no es mi problema», dijo finalmente, aunque su voz temblaba ligeramente. «Lo sé», admitió él, «y no te estoy contando esto para pedirte lástima o para justificar lo que hice. Te lo estoy contando porque quiero que entiendas que tomar la decisión de dejarte no me dio la paz que esperaba. Me dio éxito profesional, dinero, reconocimiento, pero no me dio paz». Sol se levantó de su silla abruptamente, necesitando poner distancia física entre ellos. «¿Y qué se supone que haga con esa información, Alonso? Se supone que me sienta mejor sabiendo que arruinaste tu matrimonio porque no pudiste superarme. Se supone que eso repara el daño que me hiciste». «No», dijo él levantándose también. «Se supone que te ayude a entender por qué estoy aquí realmente. Estás aquí por la fundación, por el proyecto de colaboración. Estoy aquí porque cuando vi tu nombre en la lista de clínicas candidatas para el programa, supe que era mi oportunidad de hacer las cosas bien. No contigo necesariamente, pero con el trabajo que siempre debimos hacer juntos». Sol se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y furia.
¿Me estás diciendo que manipulaste el proceso de selección? No manipulé nada, respondió él rápidamente. Tu propuesta era objetivamente la mejor. Tu clínica tiene los mejores resultados en toda Andalucía, pero sí me aseguré de ser yo quien viniera a evaluarla personalmente. La honestidad brutal de su admisión dejó a Sol momentáneamente sin palabras. Durante varios minutos, el silencio llenó la oficina como una presencia física, cargado de todas las emociones que ambos habían estado conteniendo. No sé si admirar tu honestidad o odiarte por tu manipulación, dijo Sol finalmente. Puedes hacer ambas cosas, respondió Alonso. Probablemente las merezco. Sol caminó hacia la ventana observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el crepúsculo. Cuando habló nuevamente, su voz era más calmada, pero también más firme. Si vamos a trabajar juntos, necesito que entiendas algunas cosas. Primero, esto es estrictamente profesional. No hay espacio en mi vida para revivir el pasado. Segundo, cada decisión relacionada con esta colaboración pasará por mí. No tomarás ninguna decisión unilateral que afecte mi clínica o mi equipo. Tercero, si en algún momento siento que estás confundiendo los límites profesionales con sentimientos personales, terminaré la colaboración inmediatamente. Alonso asintió, comprendiendo que Sol estaba estableciendo las reglas de un juego muy diferente al que había venido a jugar. Entendido. ¿Y cuarta condición? Sol se giró para enfrentarlo, y cuando habló cada palabra estaba cargada de la autoridad que había desarrollado durante años de liderazgo. La cuarta condición es que nunca más vuelvas a asumir que sabes lo que es mejor para mí. Esa versión de Sol murió el día que decidiste por los dos. La mujer que tienes enfrente toma sus propias decisiones. Alonso la observó durante un largo momento, y Sol vio en sus ojos algo que podría haber sido respeto mezclado con pesar. Acepto todas tus condiciones, dijo finalmente. Y Sol, la mujer que tengo enfrente es mucho más impresionante de lo que jamás imaginé que podrías llegar a ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de reconocimiento y pérdida. Sol sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. No perdón, pero tal vez el comienzo de algo parecido a la aceptación. Bien, dijo. Entonces comencemos a hablar de medicina comunitaria. Es lo único que tenemos en común ahora. Pero mientras se sentaban para revisar los documentos reales de la colaboración, ambos sabían que acababan de establecer las reglas de un juego mucho más complejo que una simple asociación profesional. Habían abierto puertas que no podrían volver a cerrar completamente, y el futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de posibilidades que ninguno se atrevía aún a nombrar. 3 semanas después de establecer las condiciones de su colaboración profesional, Sol comenzó a darse cuenta de que trabajar con Alonso era como caminar por un campo minado emocional, donde cada conversación sobre presupuestos y protocolos médicos amenazaba con detonar recuerdos que había enterrado cuidadosamente. La colaboración había comenzado oficialmente el lunes anterior. Alonso había establecido una oficina temporal en un edificio cercano a la clínica, pero pasaba la mayor parte de sus días en las instalaciones de Sol, observando procedimientos, entrevistando al personal y desarrollando los protocolos de expansión que convertirían su clínica en el modelo para toda Andalucía. Era miércoles por la tarde cuando Sol se encontró observándolo a través del cristal de la sala de juntas, donde él explicaba el programa de financiamiento a Luis y Mercedes. Había algo hipnótico en la forma en que Alonso se movía cuando hablaba de medicina, la pasión que iluminaba sus ojos cuando describía tratamientos innovadores, la autoridad natural que proyectaba sin ser arrogante. Sol se obligó a apartar la mirada y regresar a su oficina, molesta consigo misma por haber permitido que su atención se desviara de los informes médicos que tenía sobre su escritorio. Pero antes de que pudiera concentrarse completamente, Carmen apareció en su puerta con una expresión preocupada. Doctora Vega, tenemos una situación en emergencias. Un accidente de tráfico múltiple. 5 víctimas en camino. Sol se levantó inmediatamente, su mente automáticamente cambiando al modo de crisis que había perfeccionado durante años de dirigir la clínica. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos máximo. Sol salió de su oficina prácticamente corriendo, dirigiéndose hacia el área de emergencias, mientras mentalmente organizaba los recursos disponibles.
Era en momentos como estos cuando toda la planificación y los protocolos se ponían a prueba, cuando las vidas dependían de decisiones tomadas en segundos. Cuando llegó al área de emergencias, encontró a su equipo ya preparándose. Mercedes coordinando con las enfermeras, Luis revisando el equipo de reanimación y, para su sorpresa, Alonso ayudando a organizar las camillas con una eficiencia que hablaba de años de experiencia en situaciones críticas. ¿Qué sabes sobre los pacientes?, le preguntó Sol directamente, sin preámbulos de cortesía. 2 adultos, posibles lesiones internas graves, un adolescente con trauma craneal, una mujer embarazada de aproximadamente 30 semanas con contracciones prematuras y un niño de 8 años con fractura expuesta en la pierna izquierda, respondió Alonso sin dudar, consultando las notas que había tomado de la llamada de los paramédicos. Sol sintió que su mente se aceleraba, evaluando prioridades y distribuyendo recursos mentalmente. Luis, tú te encargas del trauma craneal. Mercedes, prepara la sala de partos por si necesitamos hacer una cesárea de emergencia. Yo me ocupo de las lesiones internas. Alonso se detuvo dándose cuenta de que estaba a punto de asignarle responsabilidades a alguien que técnicamente no formaba parte de su equipo médico oficial. «Puedo encargarme del niño», ofreció él, interpretando su dilema. «Tengo experiencia en traumatología pediátrica». Sol lo miró durante un segundo, que se sintió eterno. Confiar en él médicamente significaba cruzar una línea que había establecido cuidadosamente, pero las vidas de 5 personas no eran terreno para juegos de orgullo personal. «Hazlo», decidió. Los siguientes 40 minutos fueron un torbellino de actividad médica intensa. Sol se sumergió en el trabajo, como siempre hacía durante las emergencias, pero parte de su atención periférica estaba constantemente consciente de Alonso trabajando con el niño herido en la camilla adyacente. Lo observó tranquilizar al pequeño con voz suave mientras examinaba la fractura. Vio cómo sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras estabilizaba el hueso roto. Notó la paciencia infinita con la que respondía a las preguntas asustadas del niño sobre si podría volver a jugar fútbol. Era el mismo Alonso que recordaba de sus años de estudiante, el que había elegido medicina porque genuinamente quería ayudar a la gente, el que se quedaba despierto durante horas estudiando no por ambición, sino porque cada paciente futuro merecía su mejor esfuerzo. Cuando finalmente terminaron de estabilizar a todos los pacientes y los trasladaron a las salas correspondientes o al hospital principal para cirugías más complejas, Sol se encontró sola con Alonso en el área de emergencias ahora silenciosa. «Buen trabajo», dijo ella quitándose los guantes desechables. «Tú también», respondió él, y había algo en su voz que sugería que estaba impresionado por la forma en que ella había manejado la crisis. «Tu equipo responde como una unidad militar. Es obvio que has creado una cultura de excelencia aquí». Sol sintió una calidez inesperada ante el reconocimiento, pero inmediatamente se recordó a sí misma que los elogios profesionales no cambiaban nada sobre su historia personal. «Es lo que hacemos», respondió simplemente. Alonso se acercó a uno de los lavabos para lavarse las manos, y Sol no pudo evitar notar la familiaridad de sus movimientos, la meticulosidad con la que se limpiaba cada dedo, un ritual que recordaba de cuando trabajaban juntos en las prácticas de la universidad. «El niño va a estar bien», comentó él. «La fractura era limpia, sanará perfectamente. Podrá volver a jugar fútbol en 6 meses. Se lo prometiste», observó Sol. «Las promesas a los niños son sagradas», respondió Alonso secándose las manos. «Ellos creen en las palabras de los adultos de una manera que los adultos ya no podemos permitirnos». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sol lo mirara más atentamente. Por un momento, vio no al hombre exitoso que había construido una carrera internacional, sino al joven idealista que una vez le había dicho que quería ser médico porque los niños merecían adultos en quienes pudieran confiar. «¿Sigues pensando eso?», preguntó antes de poder detener las palabras. «¿El qué?». «Que las promesas son sagradas». Alonso la miró directamente a los ojos, y Sol vio en ellos una profundidad de pesar que la tomó por sorpresa. «Aprendí por las malas que no todas las promesas pueden mantenerse», dijo lentamente, «pero eso no significa que no debamos hacerlas cuando realmente importan». El silencio que siguió fue cargado de significado. Sol sintió que estaban hablando de mucho más que promesas médicas,
que estaban navegando territorio emocional peligroso disfrazado de conversación profesional. Debería ir a revisar a los pacientes, dijo finalmente, necesitando escapar de la intensidad del momento. Sol, la llamó Alonso cuando ella ya se dirigía hacia la salida. Ella se detuvo pero no se giró. Trabajas como la médica que siempre soñaste ser, dijo él. Es hermoso verte en tu elemento. Sol sintió que algo se removía en su pecho, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que no había esperado sentir. Gracias, murmuró, y salió del área de emergencias antes de que pudiera decir algo más. Pero mientras caminaba por los pasillos de su clínica, Sol no podía quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado durante esos 40 minutos de trabajo conjunto. Habían funcionado como un equipo natural, habían salvado vidas trabajando en sincronía, habían recordado por qué ambos habían elegido la medicina en primer lugar, y eso, se dio cuenta con una mezcla de fascinación y terror, era mucho más peligroso que cualquier confrontación emocional que hubieran tenido hasta ahora, porque era fácil mantener las defensas contra el hombre que la había abandonado. Pero mantener las defensas contra el compañero médico brillante, el hombre que había tranquilizado a un niño asustado con la misma ternura que una vez había usado para calmar sus propios miedos universitarios, eso era un desafío completamente diferente. Y Sol comenzaba a temer que fuera un desafío que no estaba segura de poder ganar. La lluvia golpeaba los cristales de la clínica con una insistencia que parecía hacer eco de la tensión que había estado acumulándose durante las últimas 2 semanas. Sol observaba desde su oficina cómo los pacientes llegaban empapados, algunos corriendo desde el autobús, otros protegidos por paraguas que luchaban contra el viento otoñal de Granada. Era viernes por la tarde y la clínica había tenido uno de sus días más intensos en meses. 3 emergencias menores, 2 partos y una visita sorpresa de inspectores del ayuntamiento que habían revisado meticulosamente cada protocolo y documento. Sol se sentía agotada, pero también satisfecha. Todo había funcionado a la perfección, como una máquina bien engrasada. Alonso había estado presente durante toda la inspección, respondiendo preguntas técnicas sobre la colaboración con la fundación con una profesionalidad que había impresionado incluso a los inspectores más escépticos. Sol había notado cómo él se las arreglaba para destacar los logros de la clínica, sin sonar condescendiente, cómo defendía sutilmente las decisiones administrativas de ella, sin parecer paternalista. Era extraño tener a alguien que la respaldara de esa manera. Durante años había luchado sola contra burócratas y políticos, defendiendo cada decisión y justificando cada gasto. Tener a Alonso como aliado en esas batallas era peligrosamente cómodo. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante». Alonso entró llevando 2 tazas humeantes y una expresión que mezcla cansancio con satisfacción. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, colocando una de las tazas sobre su escritorio. «Ha sido un día largo». Sol miró la taza con sospecha. El aroma que emanaba era familiar, pero no podía identificarlo completamente. «¿Qué es?» «Té de manzanilla con miel», respondió él, sentándose en la silla frente a su escritorio sin esperar invitación. «Solías tomarlo durante los periodos de exámenes en la universidad, cuando estabas demasiado nerviosa para dormir». Sol sintió que algo se tensaba en su pecho. El gesto era demasiado íntimo, demasiado cargado de memoria compartida. «No tengo por qué estar nerviosa», dijo, aunque tomó la taza entre sus manos, agradeciendo el calor. «Los inspectores se fueron impresionados», comentó Alonso, ignorando su comentario defensivo, especialmente con el programa de seguimiento postnatal. Nunca habían visto tasas de mortalidad infantil tan bajas en una clínica comunitaria. Sol sintió una oleada de orgullo a pesar de sí misma. Ese programa había sido su bebé particular, algo en lo que había trabajado durante meses para perfeccionar. «Gracias», murmuró, tomando un sorbo del té. El sabor la transportó inmediatamente a noches de estudio compartidas, a conversaciones susurradas sobre sueños futuros, a la época en que pensaba que siempre tendrían ese tipo de momentos tranquilos juntos. «Sol», dijo Alonso, su voz más suave que de costumbre. «Quería disculparme». Ella levantó la vista alerta inmediatamente. «¿Por qué?» «Por esta mañana, durante la reunión con los inspectores, cuando hablé sobre las modificaciones al protocolo de pediatría sin consultarte primero. Rompí una de tus reglas». Sol recordó el momento.
Había sido una modificación menor, técnicamente correcta y beneficiosa para los pacientes, pero él había hablado como si tuviera autoridad para hacer cambios sin su aprobación previa. Fue una buena sugerencia, admitió, pero tienes razón, debiste consultármelo primero. No se repetirá, prometió él. Es solo que es fácil olvidar que esto no es... ¿Qué no es qué?, preguntó Sol cuando él se detuvo. Alonso la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto revelar. Es fácil olvidar que esto no es como trabajábamos antes, en la universidad, cuando planeábamos juntos, cuando cada idea era de ambos automáticamente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de nostalgia y pérdida. Sol sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener una expresión neutral. Eso fue hace mucho tiempo, dijo finalmente. Sí, acordó él. Pero a veces, cuando estamos trabajando juntos, cuando veo cómo tu mente procesa los problemas médicos, cómo conectas con los pacientes, es como si el tiempo no hubiera pasado. Sol dejó la taza sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Pero el tiempo sí pasó, Alonso. 7 años pasaron y yo cambié. Lo sé, dijo él rápidamente, y admiro en quién te has convertido. Eres más fuerte, más segura, más completa que la chica que conocí en la universidad. Tuve que serlo, respondió Sol, y había una dureza en su voz que no pudo ocultar. No tenía opción. El silencio que siguió fue pesado. Alonso parecía estar luchando contra el impulso de decir algo más, mientras Sol se debatía entre la necesidad de mantener sus defensas y el extraño consuelo de tener esta conversación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él finalmente. ¿De qué? De haberte quedado en España, de no haber perseguido oportunidades internacionales. Tu trabajo aquí es extraordinario, pero podrías estar dirigiendo programas en cualquier lugar del mundo. Sol consideró la pregunta. Era algo que se había planteado ocasionalmente durante los primeros años, especialmente cuando las luchas presupuestarias parecían interminables. No, respondió con certeza. Esta es mi ciudad, esta es mi gente. No necesito conquistar el mundo para sentirme realizada. ¿Y eso es una indirecta hacia mí? Sol lo miró sorprendida por la pregunta directa. No todo gira alrededor de ti, Alonso. Algunas de mis decisiones fueron simplemente sobre lo que yo quería para mi vida. Tienes razón, admitió él. Es solo que a veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera tenido el valor de quedarme, o de pedirte que vinieras conmigo. Pero no lo hiciste, dijo Sol, y aunque su voz era calmada, había una finalidad en ella que cortó cualquier romanticización del pasado. Y honestamente, ahora me alegro de que no lo hicieras. Alonso pareció sorprendido por la declaración. ¿Te alegras? Sol se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que continuaba cayendo sobre Granada. Si hubieras tenido esa conversación conmigo entonces, probablemente habría ido contigo, y habría pasado años construyendo mi identidad alrededor de la tuya, adaptándome a tus sueños en lugar de crear los míos propios. Se giró para enfrentarlo, y cuando habló, cada palabra estaba cargada de una claridad que había tardado años en alcanzar. La mujer que soy ahora, la mujer que construyó esta clínica, que se ganó el respeto de esta comunidad, que aprendió a confiar en su propio juicio, esa mujer existe porque tuve que aprender a vivir sin ti, porque tuve que encontrar mi propia fuerza. Alonso la observaba con una expresión que mezclaba admiración con algo parecido a la pérdida. Así que en cierto modo, continuó Sol, tu abandono fue el mejor regalo que pudiste darme, aunque no fuera tu intención. ¿Y ahora?, preguntó él en voz baja. Ahora que estoy aquí, trabajando contigo, viendo quién te has convertido, ¿sientes algo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Sol sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Siento respeto profesional, dijo finalmente. Siento que eres un médico excelente. Siento que esta colaboración beneficiará a muchas personas. ¿Y eso es todo? Sol lo miró durante un momento que se sintió eterno, consciente de que estaba en un punto de inflexión que podría cambiar todo entre ellos. Eso es todo lo que puedo permitirme sentir, respondió, y había una honestidad brutal en su voz que los dejó a ambos sin aliento, porque aunque las palabras habían sido diseñadas para crear distancia, ambos sabían que habían revelado exactamente lo contrario, que había mucho más que Sol no se permitía sentir, y que ese mucho más
era precisamente lo que los asustaba a ambos. La lluvia siguió cayendo contra los cristales, como si la naturaleza misma estuviera lavando las pretensiones y dejando solo la verdad desnuda entre ellos, que algunos sentimientos son demasiado poderosos para ser completamente enterrados, y que trabajar juntos estaba desenterrando emociones que ambos habían creído muertas para siempre. La Conferencia Regional de Salud Pública era el evento más importante del año para la medicina comunitaria en Andalucía. Sol había asistido durante los últimos 5 años, pero esta vez era diferente. Esta vez ella y Alonso presentarían juntos el programa piloto que había convertido su clínica en un modelo a seguir. Esta vez, su trabajo sería evaluado no solo por colegas médicos, sino también por políticos locales que tenían el poder de expandir o cancelar la financiación. El auditorio del Palacio de Congresos de Granada estaba lleno hasta el último asiento. Sol podía sentir la energía expectante de la audiencia mientras se ajustaba el micrófono y revisaba una última vez sus notas. Vestía un traje azul marino que proyectaba autoridad profesional y había peinado su cabello en un moño elegante que enmarcaba su rostro con sofisticación. Alonso estaba a su lado en el escenario, impecable en un traje gris oscuro, revisando la presentación en su laptop. Durante las 2 semanas de preparación, habían trabajado con una sincronización que los había sorprendido a ambos, anticipando los pensamientos del otro, complementando ideas como si fuera una danza coreografiada que habían ensayado durante años. «Damas y caballeros», anunció el moderador, «es un honor presentar el modelo de medicina comunitaria integrada que ha revolucionado la atención sanitaria en Granada. Por favor, reciban a la doctora Sol Vega y al doctor Alonso Requena». Los aplausos llenaron el auditorio mientras Sol se acercaba al podio. Había hecho presentaciones antes, pero nunca con tantas implicaciones para el futuro de su clínica. «Buenos días», comenzó, su voz clara y segura. «Hace 6 años, cuando fundamos la Clínica Comunitaria San Rafael, teníamos una visión simple, que la excelencia médica no debería ser un privilegio económico, sino un derecho humano fundamental». Durante los siguientes 20 minutos, Sol y Alonso se alternaron presentando estadísticas, casos de estudio y testimonios de pacientes. La audiencia estaba claramente impresionada. Sol podía ver cabezas asintiendo, personas tomando notas, y lo más importante, veía reconocimiento en los ojos de los políticos presentes. Pero fue cuando abrieron el turno de preguntas que las cosas se complicaron. «Doctora Vega», dijo una voz desde el público. Sol reconoció inmediatamente al hombre que se levantaba, Councilman Roberto Mendoza, un político conservador que había estado oponiéndose a la financiación de clínicas comunitarias durante años. «Sus resultados son impresionantes en papel, pero tengo entendido que ha habido irregularidades en la administración de fondos públicos». Sol sintió que el aire se espesaba en el auditorio. Esta no era una pregunta médica, era un ataque político. «¿Qué tipo de irregularidades específicamente?», respondió manteniendo su voz calmada. «Gastos excesivos en equipamiento, contrataciones sin seguir protocolos oficiales, uso de instalaciones para actividades no autorizadas», enumeró Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo explica que una clínica que supuestamente opera con presupuesto limitado tenga equipos más modernos que algunos hospitales privados?» Sol sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Las acusaciones eran técnicamente falsas, pero lo suficientemente específicas como para sembrar dudas en la audiencia. «Cada peso gastado en nuestra clínica está documentado y auditado regularmente», respondió. «El equipamiento al que se refiere fue adquirido a través de donaciones privadas y programas de financiamiento internacional, no con fondos públicos locales». «¿Donaciones privadas?», insistió Mendoza. «Como la donación de casi 1 millón de euros que recibieron el mes pasado de una fundación estadounidense. ¿No le parece conveniente que esa donación llegara justo cuando cierto doctor multimillonario se involucró en su proyecto?» Sol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La insinuación era clara. Estaban sugiriendo que había impropiedad en su relación con Alonso, que la donación no había sido legítima, sino personal. «Esa donación fue procesada a través de todos los canales oficiales», dijo Sol, pero pudo escuchar que su voz temblaba ligeramente. «Por supuesto», dijo Mendoza con sarcasmo,
Pero ¿no es cierto que usted y el doctor Requena tenían una relación personal previa? ¿No es posible que esta colaboración esté basada en favoritismo personal más que en mérito profesional? El silencio en el auditorio era ensordecedor. Sol sintió que cientos de ojos la observaban, esperando su respuesta. Su mente se aceleró, buscando las palabras correctas para defenderse sin confirmar las sospechas. Fue entonces cuando Alonso se levantó. «Concejal Mendoza», dijo, su voz cortando el silencio como un bisturí. «Tiene razón en una cosa. La doctora Vega y yo nos conocíamos antes de esta colaboración». Sol sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba haciendo? «Nos conocimos en la universidad hace más de 10 años», continuó Alonso, caminando hacia el centro del escenario. «Y tiene razón al sugerir que esa historia influyó en mi decisión de venir a evaluar su clínica personalmente». Los murmullos comenzaron a llenar el auditorio. Sol quería desaparecer, quería que la tierra se la tragara. «Pero no de la manera que usted sugiere», dijo Alonso elevando la voz por encima de los murmullos. «Vine aquí porque hace 7 años yo cometí el error más grande de mi vida. Abandoné a la mujer más brillante, más dedicada y más íntegra que había conocido jamás, porque era demasiado cobarde para reconocer que ella era mejor médico de lo que yo jamás sería». El auditorio estaba ahora en completo silencio. Sol lo observaba con una mezcla de horror y fascinación. «Durante 7 años he trabajado en proyectos de salud comunitaria alrededor del mundo, siempre intentando crear algo que se acercara a la visión que ella tenía cuando teníamos 20 años. Y cuando vi lo que había construido aquí, lo que había logrado sin mí, sin ninguna ayuda, con puro talento y dedicación, supe que tenía que estar involucrado no para ayudarla, sino para aprender de ella». Alonso se giró hacia Sol, y en sus ojos ella vio una vulnerabilidad total que la dejó sin aliento. «La doctora Sol Vega no necesita donaciones por favoritismo personal, no necesita que nadie le haga favores. Ha construido algo extraordinario aquí porque es extraordinaria. Y cualquiera que sugiera lo contrario simplemente demuestra que no entiende lo que significa la excelencia médica verdadera». Se giró de nuevo hacia la audiencia, su voz ahora cargada de una autoridad que silenció cualquier murmullo. «Así que sí, tengo un conflicto de interés. Estoy enamorado de lo que ella ha logrado. Estoy enamorado de la médica en que se ha convertido. Y estoy enamorado de la mujer que fue lo suficientemente fuerte como para convertir mi abandono en combustible para construir algo hermoso». Las palabras resonaron en el auditorio como piedras cayendo en agua quieta. Sol sintió que no podía respirar, que el mundo se había detenido alrededor de ella. «Pero eso no cambia los números que han visto hoy», continuó Alonso. «No cambia las vidas salvadas, los programas exitosos, las innovaciones médicas que han convertido esta clínica en un modelo internacional. No cambia el hecho de que esta mujer ha demostrado que la medicina comunitaria excelente es posible cuando está en las manos correctas». Se dirigió directamente a Mendoza, su voz ahora firme como el acero. «Así que si quiere atacar la financiación de esta clínica, hágalo basándose en hechos médicos. Pero no se atreva a sugerir que los logros de la doctora Vega son resultado de algo que no sea su propia brillantez». El silencio que siguió fue total. Sol podía escuchar su propio corazón latiendo, podía sentir la sangre corriendo por sus venas. Alonso había destruido toda pretensión de profesionalismo, había expuesto su historia personal frente a cientos de colegas y políticos, pero también había hecho algo más. Había defendido su honor de una manera que nadie había hecho jamás. Mendoza se sentó sin otra palabra. Los aplausos comenzaron lentamente, desde el fondo del auditorio, y gradualmente se extendieron hasta convertirse en una ovación de pie que duró varios minutos. Pero Sol apenas los escuchaba. Estaba mirando a Alonso, que la observaba con una expresión que mezclaba triunfo con terror, como si hubiera saltado de un acantilado sin saber si habría agua al fondo. Cuando finalmente terminaron los aplausos y comenzaron a salir del escenario, Sol sabía que todo había cambiado. Alonso había quemado todos los puentes de regreso, había declarado sus sentimientos frente al mundo entero, y ahora ella tenía que decidir qué hacer con esa declaración. La tormenta había llegado, y después de ella nada volvería a ser igual. 3 horas después de la declaración que había cambiado todo, Sol se encontraba sola en su oficina, observando a través de la ventana cómo Granada se bañaba en la luz dorada del atardecer.
El teléfono había sonado incesantemente desde que regresaron de la conferencia. Periodistas, colegas médicos, políticos que querían expresar su apoyo y ofertas de colaboración de instituciones que habían escuchado la presentación. Pero Sol había pedido a Carmen que no le pasara ninguna llamada. Necesitaba silencio para procesar lo que había sucedido, para entender cómo su vida había dado un vuelco completo en el espacio de una presentación médica. Alonso había desaparecido inmediatamente después de la conferencia, esquivando a los reporteros y dejando el edificio por una salida lateral. No habían hablado desde el momento en que bajaron del escenario, cuando él la había mirado con esos ojos verdes llenos de vulnerabilidad y había susurrado: «Lo siento si arruiné todo». Sol había estado demasiado conmocionada para responder entonces. Ahora, en la tranquilidad de su oficina, finalmente podía empezar a procesar las palabras que había escuchado, la forma en que él había puesto su corazón al descubierto frente a cientos de personas para defenderla. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Mercedes entró con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «¿Cómo estás?» Sol sonrió débilmente. «Honestamente, no lo sé». Mercedes se sentó frente a ella, estudiando su rostro cuidadosamente. «He recibido 6 llamadas de periodistas, 3 de políticos del ayuntamiento queriendo expresar su apoyo y 2 ofertas de colaboración de Madrid. Parece que la presentación fue todo un éxito». «Gracias a Alonso», murmuró Sol. «Sí», acordó Mercedes. «Eso fue intenso. ¿Sabías que iba a hacer eso?» Sol negó con la cabeza. No tenía idea. De hecho, esa es la última cosa que habría esperado de él. Mercedes se inclinó hacia adelante. «¿Pero cómo te sientes al respecto?». Era la pregunta que Sol había estado evitando responder, incluso para sí misma. «Confundida», admitió, «furiosa, agradecida, aterrorizada, todo al mismo tiempo». «Furiosa, ¿por qué?». «Porque no tenía derecho a exponer nuestra historia de esa manera. Porque convirtió algo privado en espectáculo público. Porque se detuvo, buscando las palabras. Porque te obligó a enfrentar lo que realmente sientes», sugirió Mercedes suavemente. Sol la miró con ojos que brillaban con lágrimas contenidas. «¿Es tan obvio? Para alguien que te conoce, sí. Has estado luchando contra lo que sientes desde el primer día que él regresó». Hoy él quitó esa opción de la mesa. Antes de que Sol pudiera responder, Carmen apareció en la puerta. «Doctora Vega, lamento molestarla, pero hay alguien aquí que insiste en verla. Dice que es urgente». Sol frunció el ceño. «¿Quién es?». «Una mujer joven. Dice que se llama Lucía». El corazón de Sol se saltó un latido. Lucía, la niña de 8 años cuya madre habían salvado, la que siempre le traía dibujos. «Hazla pasar, por favor». Lucía entró corriendo, seguida de cerca por su madre, Elena. Los ojos de la niña estaban brillantes de emoción. «Doctora Sol, la vi en la televisión», exclamó corriendo hacia el escritorio. «El doctor dijo que estaba enamorado de usted». Sol sintió que sus mejillas se enrojecían, pero sonrió a pesar de sí misma. «Hola, Lucía. ¿Cómo está tu mamá?». «Muy bien», respondió Elena, acercándose con una sonrisa tímida. «Doctora, no quisiera molestarla». Pero Lucía vio la conferencia en las noticias y no dejaba de decir que tenía que venir a verla. «No es molestia», aseguró Sol, agachándose para quedar a la altura de Lucía. «¿Qué necesitabas decirme?». Lucía la miró con la seriedad que solo poseen los niños cuando van a compartir una verdad importante. «Mi mamá dice que usted no tiene esposo porque trabaja mucho para cuidar de nosotros, pero yo pienso que usted debería ser feliz también». Las palabras simples de la niña golpearon a Sol con más fuerza que cualquier argumento complejo. «¿Y tú crees que sería feliz con ese doctor?». «Él la defendió como los príncipes en los cuentos», exclamó Lucía. «Y se veía muy triste cuando hablaba de usted. Los adultos se ven tristes cuando aman a alguien y no pueden estar con esa persona». Sol sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. La sabiduría inocente de Lucía había ido directo al corazón de todo. «A veces las cosas son complicadas entre los adultos, pequeña. Pero usted nos enseña que los problemas difíciles necesitan soluciones valientes», replicó Lucía. «¿No es eso lo que dice siempre?». Elena se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. «Lucía, no molestes más a la doctora». «No es molestia», dijo Sol, levantándose lentamente. «De hecho, creo que Lucía acaba de darme el mejor consejo médico que he recibido en años».
Después de que Elena y Lucía se marcharan, Sol se quedó sola con Mercedes en la oficina, que se llenaba gradualmente de las sombras del atardecer. «Una niña de 8 años», murmuró Sol. «Una niña de 8 años puede ver lo que yo me he estado negando a admitir. ¿Y qué es eso?». Sol se dirigió hacia la ventana, observando las luces de granada que comenzaban a encenderse. «Que estoy enamorada de él, que nunca dejé de estarlo, que todos estos años construyendo muros emocionales no cambiaron el hecho fundamental de que Alonso Requena es la única persona que ha hecho que mi corazón lata de esta manera». Mercedes sonrió. «¿Y qué vas a hacer al respecto?». Sol se giró hacia ella, y por primera vez en semanas había una claridad absoluta en sus ojos. «Voy a encontrarlo, y voy a tener la conversación que deberíamos haber tenido hace 7 años». 20 minutos después, Sol estaba parada frente a la puerta del hotel donde Alonso se hospedaba. Había llamado para confirmar que estaba allí, pero había colgado cuando contestaron. Algunas conversaciones no podían tener lugar por teléfono. Cuando él abrió la puerta, Sol vio inmediatamente que había estado esperándola. Estaba vestido casualmente, con jeans y una camisa blanca, pero sus ojos verdes mostraban la misma vulnerabilidad que había exhibido en el escenario. «Sol», dijo, como si su nombre fuera una oración. «Necesitamos hablar», dijo ella. Él se hizo a un lado para dejarla entrar. La habitación era elegante pero impersonal, con una vista panorámica de la Alhambra que en cualquier otro momento habría sido espectacular. «Vine a disculparme», comenzó Alonso. «No tenía derecho a exponer nuestra historia de esa manera. No tenía derecho a declarar mis sentimientos públicamente sin consultarte primero. Arruiné...». «Alonso», lo interrumpió Sol. «Cállate». Él la miró sorprendido. «Solo cállate por un momento y déjame hablar». Sol caminó hacia la ventana, necesitando un momento para organizar sus pensamientos antes de dar el salto más importante de su vida. «Hace 7 años, cuando me abandonaste, pensé que me había roto para siempre. Pensé que nunca podría confiar en alguien de la misma manera. Y tenías razón, esa versión de mí murió ese día». Se giró para enfrentarlo. «Pero lo que no entendías, lo que yo tardé años en entender, es que a veces necesitamos rompernos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser». Alonso la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «La mujer que soy ahora, la mujer que construyó esa clínica, que salvó esas vidas, que se ganó el respeto de toda Granada, esa mujer existe porque aprendí a ser fuerte sola. Pero eso no significa que tenga que seguir estando sola para siempre». Dio un paso hacia él. «Lo que hiciste hoy, la forma en que me defendiste, la manera en que pusiste tu corazón al descubierto para proteger mi honor, eso no fue lo que hizo el cobarde de 23 años que me abandonó. Eso fue lo que hace un hombre que ha aprendido que el amor verdadero significa luchar por la persona que amas, no huir de ella». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sol ahora, pero su voz era firme. «Así que sí, Alonso, estoy enamorada de ti. Estoy enamorada del hombre en que te has convertido, y estoy enamorada del hombre que siempre fuiste debajo del miedo. Pero esta vez, si vamos a hacer esto, lo hacemos como iguales. Como dos adultos que eligieron estar juntos, no como una chica enamorada siguiendo a un hombre ambicioso». Alonso cerró la distancia entre ellos en 2 pasos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que la hizo temblar. «Sol Vega», murmuró, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que merezco el regalo de tu amor». Cuando sus labios se encontraron, fue como si 7 años de dolor y separación se disolvieran en un instante, pero también era diferente de los besos que recordaba de su juventud. Este beso hablaba de cicatrices que habían sanado más fuertes, de corazones que habían aprendido a latir independientemente antes de elegir latir juntos. Cuando finalmente se separaron, Sol apoyó su frente contra la de él. «Las heridas que nos hicimos el uno al otro van a dejar cicatrices», susurró. «Lo sé», respondió él, «pero las cicatrices son prueba de que sobrevivimos, y a veces, si tenemos suerte, son más fuertes que la piel original». Sol sonrió, sintiendo como si finalmente pudiera respirar completamente después de años de contener el aliento. «Entonces supongo que es hora de empezar a construir algo nuevo. Juntos esta vez». «Juntos», acordó él, «para siempre esta vez».
Y mientras Granada brillaba bajo las estrellas al otro lado de la ventana, dos corazones que habían aprendido a latir solos finalmente encontraron el ritmo que habían estado buscando durante 7 años. El ritmo del amor que había sobrevivido a la separación, había crecido a través del dolor y había emergido más fuerte y más verdadero que nunca, porque algunas heridas, cuando finalmente sanan, se convierten en la fundación sobre la cual se construye el amor más duradero. Y algunas cicatrices laten no con dolor, sino con la promesa de un futuro donde el pasado ha sido transformado en sabiduría y donde dos almas, que una vez se perdieron finalmente, han encontrado el camino de regreso una hacia la otra. La brisa primaveral de Granada acariciaba los jardines del Carmen de los Mártires, mientras los invitados se reunían para la inauguración oficial del Centro de Medicina Comunitaria Integral Sol Vega Requena. El nombre había sido idea de Alonso, una insistencia suya que Sol había aceptado después de meses de debates cariñosos sobre la vanidad de poner nombres propios en instituciones médicas. Sol se ajustó el vestido color marfil que había elegido para la ocasión, observando desde una ventana del segundo piso cómo llegaban representantes de hospitales de toda España, políticos locales que ahora la trataban con un respeto que rayaba en la reverencia, y lo más importante para ella, decenas de pacientes que habían sido atendidos en la clínica original. ¿Nerviosa?, preguntó Alonso, apareciendo detrás de ella y rodeándola con sus brazos. Sol se recostó contra su pecho, sintiendo la familiaridad de ese abrazo que había aprendido a confiar nuevamente durante los últimos 12 meses. Un poco, admitió. Es extraño ver algo que empezó en mi pequeña oficina convertirse en esto. A través de la ventana, podían ver el complejo que se había construido en tiempo récord. 4 edificios modernos, conectados por jardines terapéuticos, laboratorios de última generación, salas de cirugía, equipadas con tecnología que rivalizaba con los mejores hospitales privados, pero manteniendo la filosofía de accesibilidad universal que había sido el corazón de la clínica original. Mercedes está radiante, observó Alonso, señalando hacia el jardín donde la enfermera jefe dirigía a un grupo de periodistas a través de una explicación detallada de los nuevos programas de atención prenatal. Se lo merece. Este proyecto nunca habría sido posible sin ella, sin todo el equipo original. Sol se giró en sus brazos para enfrentarlo. Alonso vestía un traje azul marino que hacía que sus ojos verdes brillaran con particular intensidad. En su dedo anular, un anillo de oro simple hacía juego con el que ella llevaba desde hacía 3 meses. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó él, una pregunta que se habían hecho mutuamente en diferentes formas durante el año pasado. Ninguno, respondió Sol sin dudar. ¿Y tú? Solo uno, dijo Alonso, y Sol sintió una punzada de pánico hasta que él sonrió. Me arrepiento de no haber tenido el valor de regresar antes. Era una conversación que habían tenido varias veces durante su proceso de reconstrucción de confianza. Los primeros meses habían sido complicados, llenos de conversaciones difíciles, terapia de pareja y el trabajo constante de aprender a comunicarse como adultos, en lugar de como los jóvenes heridos que habían sido una vez. Alonso había trasladado permanentemente su base de operaciones a Granada, estableciendo una oficina desde donde coordinaba proyectos de medicina comunitaria en toda Europa. Sol había expandido su visión más allá de su ciudad natal, aceptando consultorias y conferencias que la habían convertido en una voz respetada en medicina social a nivel internacional. «Doctora Sol, doctor Alonso». Una voz familiar los hizo girarse hacia la puerta. Lucía entró corriendo, ahora de 9 años y con una energía que parecía llenar cualquier habitación donde entrara. Detrás de ella venía Elena, su madre, quien había sido contratada como coordinadora de pacientes en el nuevo centro. «Miren lo que hice», exclamó Lucía mostrando un dibujo que obviamente había estado trabajando durante semanas. El dibujo mostraba el nuevo centro médico, pero en el estilo único de Lucía, un edificio que parecía un castillo de cuento de hadas, con Sol y Alonso dibujados como una princesa y un príncipe, cuidando de decenas de figuras pequeñas que representaban a los pacientes. «Es hermoso, Lucía», dijo Sol, agachándose para estar a su altura. «¿Es para nosotros?» «Es para el museo del centro», anunció Lucía con seriedad. «Mamá dice que los lugares importantes necesitan arte que muestre por qué son especiales». Alonso se arrodilló junto a Sol,
estudiando el dibujo con la atención que le daría a un informe médico crucial. ¿Sabes qué me gusta más de tu dibujo?, le preguntó a Lucía. ¿Qué? Que todos los pacientes están sonriendo. Eso significa que entiendes que la medicina no es solo sobre curar enfermedades, sino sobre devolver la esperanza. Lucía asintió solemnemente, como si Alonso hubiera articulado algo que ella había sentido, pero no sabía cómo expresar. Elena sonrió desde la puerta. Lucía, debemos bajar para la ceremonia. Tu dibujo será lo primero que colguemos en el nuevo centro. Después de que se marcharan, Sol y Alonso se quedaron solos nuevamente. A través de la ventana, podían ver que los jardines se habían llenado de invitados y la ceremonia de inauguración estaba a punto de comenzar. ¿Lista para otro discurso público?, preguntó Alonso con una sonrisa que recordaba aquella tarde en la conferencia que había cambiado todo entre ellos. Esta vez escribimos el discurso juntos, recordó Sol. Menos improvisación dramática. Pero fue efectivo, replicó él, robándole un beso rápido. Demasiado efectivo. Aún recibo cartas de mujeres que quieren que les encuentres maridos que las defiendan públicamente. Mientras bajaban las escaleras hacia el jardín principal, Sol reflexionó sobre el año que había pasado. No había sido fácil. Reconstruir la confianza después de tanto tiempo requería trabajo diario, conversaciones honestas sobre miedos y expectativas, y la humildad constante de admitir cuando el pasado interfería con el presente. Pero también había sido el año más gratificante de su vida. Trabajar con Alonso como verdaderos socios había demostrado que juntos podían lograr cosas que ninguno habría alcanzado solo. El centro que estaban inaugurando atendería a más de 50.000 pacientes por año, entrenaría a la próxima generación de médicos comunitarios y serviría como modelo para programas similares en toda Europa. Cuando llegaron al podio improvisado en el jardín principal, Sol observó a la multitud que se había reunido. Mercedes y Luis estaban en primera fila, sonriendo con el orgullo de quienes habían sido parte del sueño desde el principio. Carmen había venido con toda su familia, incluyendo a sus 3 nietos que observaban el evento con la fascinación de quien presencia algo histórico. Pero fue cuando vio a sus padres, que habían viajado desde Sevilla para la ocasión, que Sol sintió que las emociones amenazaban con abrumarla. Su madre le había susurrado esa mañana que nunca la había visto tan feliz, tan completa. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente había abrazado a Alonso y le había dicho: «Cuida bien de mi hija esta vez». «Damas y caballeros», comenzó Sol, tomando el micrófono con manos que ya no temblaban frente a las multitudes. Hace 8 años, cuando abrimos una pequeña clínica en el centro de Granada, teníamos un sueño simple: que la excelencia médica fuera un derecho, no un privilegio. Alonso tomó su mano libre mientras ella hablaba, un gesto natural que ya no la sorprendía pero que aún la tranquilizaba. Hoy, gracias al trabajo de un equipo extraordinario y al apoyo de esta comunidad maravillosa, ese sueño se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginamos posible. Los aplausos fueron cálidos pero respetuosos, permitiendo que Sol continuara. Pero lo más importante que hemos aprendido en este proceso es que la verdadera curación no ocurre solo en los consultorios médicos. Ocurre cuando las comunidades se unen para cuidarse mutuamente. Ocurre cuando elegimos la esperanza sobre el miedo, la colaboración sobre la competencia, el amor sobre el resentimiento. Sus ojos encontraron los de Alonso, y en ellos vio el reflejo de su propio asombro por lo lejos que habían llegado juntos. Este centro no es solo un edificio. Es la prueba de que a veces las cosas rotas pueden repararse más fuertes que antes. Es la prueba de que los finales no siempre son realmente finales, sino comienzos disfrazados. Cuando terminó el discurso y los aplausos se desvanecieron, Sol y Alonso cortaron la cinta ceremonial juntos, oficialmente abriendo el centro que llevaría sus nombres unidos para las futuras generaciones. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado y las luces del nuevo centro brillaran suavemente en la oscuridad, Sol y Alonso caminaron por los jardines vacíos, tomados de la mano en un silencio cómodo. «¿En qué piensas?», preguntó Alonso cuando se detuvieron junto a una fuente en el centro del jardín principal. Sol observó el agua cayendo suavemente, creando círculos concéntricos que se expandían y se desvanecían en la superficie tranquila. «Pienso en Lucía», dijo finalmente. «En su dibujo de hoy,
en cómo ve este lugar como un castillo de cuentos de hadas donde la gente viene a curarse. No está tan equivocada, observó Alonso. No, y pienso en que tal vez los cuentos de hadas no están tan alejados de la realidad como creíamos. Tal vez solo necesitamos ser lo suficientemente valientes para escribir nuestras propias versiones. Alonso se detuvo y se giró hacia ella, tomando ambas de sus manos. Sol Vega de Requena, dijo usando el nombre que ella había adoptado después de su boda pequeña e íntima 3 meses atrás. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestro cuento de hadas? ¿Qué? Que no terminó con «y vivieron felices para siempre». Terminó con «y decidieron trabajar felices para siempre». Es mucho más realista. Sol rió. Ese sonido que Alonso había extrañado durante 7 años y que ahora escuchaba todos los días. Muy práctico para un romántico empedernido. «Aprendí de la mejor», dijo él robándole otro beso bajo las estrellas de Granada. Mientras regresaban caminando hacia su casa, una modesta villa en las colinas que ofrecía vistas tanto de la Alhambra como del nuevo centro médico, Sol reflexionó sobre las cicatrices que llevaba tanto en el corazón como en el alma. Algunas heridas, se había dado cuenta, estaban destinadas a convertirse en fuentes de fortaleza. Algunas separaciones estaban destinadas a enseñar el verdadero valor de la unión. Y algunas historias de amor estaban destinadas a ser escritas en 2 capítulos. Uno sobre cómo se pierde el amor y otro sobre cómo se encuentra algo aún más profundo en su lugar. La historia de Sol y Alonso no había terminado con la inauguración del centro. En realidad, había comenzado ese día, porque ahora escribían su futuro no como 2 jóvenes enamorados que creían que el amor era suficiente, sino como 2 adultos que habían aprendido que el amor verdadero es una elección diaria de construir algo hermoso juntos. Y en las noches tranquilas como esa, cuando caminaban hacia casa bajo las estrellas de Andalucía, ambos sabían que habían elegido bien. Fin. Si el amor de tu vida regresara después de años, pidiendo una segunda oportunidad y alegando que cambió, ¿serías capaz de perdonar y empezar de nuevo? ¿O crees que algunas traiciones son imperdonables, incluso cuando la persona demuestra arrepentimiento genuino? Sol eligió darle una nueva oportunidad a Alonso después de que él la defendiera públicamente, pero habrá tomado la decisión correcta. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.